El presidente de Argentina, Javier Milei, prohibió el uso del lenguaje inclusivo en toda la administración nacional, algo que ya había sido aplicado en el área de defensa. Aunque el uso del lenguaje inclusivo era discrecional, muchas dependencias del Estado lo habían adoptado como regla habitual. Entre ellas el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, cerrado la semana pasada porque dijo no servía para nada. Se van a proceder a iniciar las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en toda la administración pública nacional. Por supuesto, esto ustedes ya conocen los detalles, no se va a poder utilizar la letra E, la arroba, la X y evitar la innecesaria inclusión del femenino. En el caso de las Fuerzas Armadas, fórmulas como sargenta para las mujeres o soldades con E o con X para identidades no binarias quedarán vedadas del uso oficial, según la resolución firmada el viernes pasado por el ministro de Defensa Luis Petri. Milei, quien se refiere a sí mismo como un libertario anarcocapitalista, nunca ha ocultado su oposición al lenguaje inclusivo y a lo que él refiere como ideología de género. De acuerdo con el presidente, esto forma parte del adoctrinamiento del marxismo cultural, un supuesto movimiento para revertir el orden social en Occidente. Querés percibirte de lo que quieras percibirte, te querés percibir como un puma, hacelo, digo, a mí me da lo mismo, o sea, mientras que no me hagas pagar la cuenta, sé lo que quieras. Es decir, vos te querés autopercibir, no sé, un puma, hacelo. Yo no tengo problema. Es más, estoy hasta dispuesto, vos me decís, no, yo soy un puma. Y yo, ¿querés que te diga el puma o la puma, digamos, sea Natalia? Yo te digo sí, no tengo problema. Es decir, pero no me lo impongas por el Estado. La administración de Milei piensa que las perspectivas de género se han utilizado también como negocio de la política e indica que, en sus palabras, se impondrá el uso correcto del idioma castellano porque cualquier desviación o desnaturalización del idioma puede inducir a interpretar erróneamente lo que se desee disponer u ordenar. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Pues queda ahí esta prohibición de Javier Milei, el presidente de Argentina, a propósito del lenguaje inclusivo y de lo políticamente correcto. Vale la pena hablar del lenguaje, de la evolución del mismo, de la manera, de las formas nuevas que va adquiriendo en el uso cotidiano y también pues de estas decisiones que sin lugar a dudas son polémicas, sobre todo en una capa de la sociedad. Pablo Bullosa, querido Pablo, ¿cómo Manuel, estás? muy buenas noches. Qué gusto, muy buenas noches, Gabriel. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias a los dos por estar acá esta noche. A ver, el lenguaje inclusivo, ¿qué es eso primero del lenguaje inclusivo que ha venido, digamos, tomando fuerza, Pablo, pues en los últimos años? Bueno, digamos que consiste en una serie de estrategias que pretendidamente evitan el racismo, la discriminación, pero que lo hacen únicamente al nivel de lenguaje, ¿no? Estrictamente. En principio, por ejemplo, lo que han tratado de las personas que propugnan el lenguaje inclusivo, primero que nada, ¿cuál es la razón por la que lo hacen? La verdadera razón es para adquirir estatus moral y dar una señal clara a los demás de que se ubica en una posición, digamos, de pureza o de superioridad moral en relación a quienes no usan el lenguaje inclusivo. Es el todos, todas, todes, por ejemplo. Sí. O sea, cosas de... Digamos que son 4, yo creo que hay varias estrategias, pero las más importantes, primero que nada, es la de no considerar al plural masculino como abarcador de todas las personas, que siempre lo ha sido. En la lengua española siempre ha sido eso. Si tú dices todos tenemos sentido moral, nadie tiene por qué sentirse excluido. ¿Cómo están todos? Nadie tiene que sentirse excluido. Sí. Ninguna mujer, ningún niño, nadie tiene que sentirse excluido. Siempre ha sido así, nunca ha habido exclusión. El lenguaje siempre ha sido, por su propia naturaleza, inclusivo. Ahora, cuando llega alguien y te dice, no, ese plural masculino o el Día del Niño ya no implica a la niña, entonces necesitamos visibilizar. En realidad parece una idea como muy posmodernista, que es una idea muy, muy antigua, que es la idea de que si no se dicen las cosas, estas no existen, ¿no?
en realidad sí se dice. Es visibilizar, digamos, desde es la idea de óptica visibilizar, quienes ¿no? Otra estrategia del lenguaje inclusivo es el uso de la E para esos plurales, que ahí hay mucho debate porque en un principio para algunas feministas incluye a los hombres y a las mujeres, y para algunas personas transgénero incluye también a los transgénero, y ahí tienen ellos sus propios conflictos entre homosexuales y transgéneros que pues, no van a arreglarse fácilmente porque o favoreces a unos y los haces, no sé, entrar a los deportes femeninos, o proteges a las mujeres y entonces ya discriminas a los transgéneros, ¿no? Bueno, ese es un debate que tiene otras connotaciones. Y luego también hay lenguaje inclusivo por escrito, que a mí me parece todavía más ridículo cuando usan la X o la arroba para los plurales. Pero otra vez, el verdadero objetivo es enviar a los demás una señal de superioridad moral. ¿Y eso contra qué atenta? ¿Y por qué es un problema? En primer lugar, atenta contra la claridad del lenguaje, contra la economía del lenguaje y contra su eficiencia. Y si vamos a resolver los verdaderos problemas que tenemos que resolver, necesitamos pues, de esa herramienta básica que es nuestra lengua materna, necesitamos que sea eficiente, económica, precisa. Es lo políticamente correcto también, sí. Gabriel. Y exactamente, fíjate que por mis deformidades sociológicas, sí, yo considero que el lenguaje es una construcción social y sirve de manera muy pragmática para la intersubjetividad, es decir, para que nos comuniquemos, para que entre tú y yo nos entendamos. De esa manera este vehículo ha sido muy eficaz hasta ahora, como dice Pablo, pero también ha sido sometido a presiones de carácter político, de carácter social y de otro tipo. El lenguaje ha evolucionado de manera espontánea y libre. Nosotros sabemos, por ejemplo, que nuestro castellano actual es una evolución del serbo vulgaris del latín. Es decir, el lenguaje del pueblo llano se impuso sobre el académico y es el que hablamos hoy en día. Entonces, esta forma espontánea en la que se ha desarrollado el lenguaje, de pronto se ve interrumpida por acechos de carácter político o de carácter social. Las reivindicaciones, por ejemplo, ¿no? La ONU define el lenguaje inclusivo como aquel que no discrimina entre sexos, es decir, no invisibiliza, como ustedes estaban diciendo hace rato, ¿no? Pero esto es producto de una lucha más bien social y política, válida, ¿sí? Más que de una evolución natural del lenguaje. Ahora, tiene que ver más con lo masculino hacia lo femenino. Sí, exactamente. Que a ver, si pensamos en periodistas, por ejemplo, pues no hay periodistas. Ah, bueno, eso es ya gramatical. Es que, a ver, el género gramatical no tiene, en muchas lenguas no tiene necesariamente por qué coincidir con el sexo de las personas. Así es. Son cosas totalmente distintas y son completamente arbitrarias. Sí. O sea, y hay muchísimos ejemplos, ¿no? Y a veces puedes decir el mar o la mar, ambas son correctas y ambas se entienden. El no puente, la puente. Sí, el marchante, mira, y ese es con E, y la marchanta, ¿no? Sí, sí, sí. Pero volviendo a lo que dice Gabriel, es que es bien interesante. Una cosa son los cambios la forma en que evolucionan las lenguas, que siempre, o casi siempre es de abajo hacia arriba. Hay contadísimos casos. Esa construcción social. Sí, creo que en español solo hay 2 casos de cosas que empezaron de nuestra lengua, que empezaron en la élite y que se impusieron en general. Uno de esos es la sustitución de vuestra merced por usted, ¿sí? Ahora, por eso comenzó en una élite. Empezaron a decir, ya no hay que decir vuestra merced, hay que decir usted. Fueron unas personas cultas que dijeron, vamos a imponer este cambio. Y ese cambio pegó, en realidad, porque es mucho más eficiente y más breve decir usted que decir vuestra merced. Sí. Es más práctico. Sí. Entonces, ese cambio funcionó. No me acuerdo cuál es el otro, pero solo hay 2 en la lengua española. En cambio, la cantidad de cambios que hemos introducido, que se han introducido de forma emergente, espontánea, no por un autor, no en una fecha, sino poco a poco, de abajo hacia arriba, es innumerable. La letra Che, la letra J, no existían en latín. Así es. Entonces, incluso letras se han inventado por las personas, anónimamente, no por presiones de grupos de élite o por cosas que surgen en la academia, porque seamos honestos, todo lo del lenguaje inclusivo viene de academias de Estados Unidos, o sea, viene de universitarios de Estados Unidos. No hay nada más elitista que eso. Donde se ha vuelto además, digamos, una norma, ¿no? Un patrón de comportamiento, sí. Incluso ha derivado en que se acorrale a quien no siga, digamos, esa norma,
o que se le cese, se le despida de algunas porque es un universidades marcador muy moral. prestigiosas. Si no te pliegas a su petición de incorporarte a su grupo, y una señal de eso es el lenguaje, estás fuera y te excluyen socialmente. Ahora, entonces, dirían lo más algunos, excluyente del mundo es esa pretendida política incluyente. Dirían algunos que les cuesta. ¿Qué le costaría a la sociedad evolucionar en este sentido? Sí, y mira, tú pusiste, bueno, en la nota que vimos antes, lo conversábamos fuera del aire, no se vale tampoco prohibir. Sí. Prohibir es una incitación a que las cosas se hagan de manera clandestina, de manera velada, de manera rebelde. Provocar la rebeldía es provocar cambios que a lo mejor ni siquiera tú estabas esperando encontrarte, ¿no? ¿Por qué? Porque el lenguaje sí está sometido a presiones extralingüísticas, como es el caso de esto que estamos viendo, presiones políticas, ¿no? Y si Milei quiere suprimir el lenguaje inclusivo, pues lo hace por cuestiones políticas, ¿no? Porque a lo mejor el lenguaje inclusivo llegó muy lejos en el lenguaje político argentino, en lo que tú quieras, ¿no? Pero decir, a ver, queda prohibido, a mí no me parece tampoco, ¿no? Sí. Eso es poner una presión extralingüística más a lo que estamos diciendo, porque el lenguaje es una cosa natural, es una forma de intercambio simbólico entre la gente, nada más. Y evoluciona. Y si se impone una cosa que alguien piensa que es machista o que es sexista, bueno, a lo mejor se irá corrigiendo de manera natural, pero imponerle un ritmo de cambio acelerado me parece que ya es una presión extralingüística que no viene al caso, como dice Pablo, y encontramos, bueno, barbaridades desde la arroba, la X o lo que tú quieras ver, ¿no? Y que aparte se hace una cosa complicadísima, ¿no? Para interpelar a la gente, ustedes y ustedes, niños y niñas, y te puedes ir para no cometer un error al infinito, ¿no? Con discriminar entre todos para que sea lo más incluyente posible. El lenguaje no, el lenguaje es la forma de comunicación. Busca la forma más práctica, como dice Pablo, la forma más pragmática de que tú y yo nos estemos entendiendo. Eso, y que te entiendas, ¿no? Y que además no tengas que pensarlo para decirlo. Es una cosa que te surge espontáneamente, ¿no? Y el uso de todas estas modificaciones, la E o el estar visibilizando a lo femenino, etcétera, complica muchísimo las cosas y lleva constantemente a errores gramaticales que pues afean la lengua y la entorpecen. Ahora, también recordemos que es muy fácil solucionar los problemas simplemente cambiando la manera en que los expresas. En realidad no solucionas nada. Simplemente te ubicas, insisto, moralmente por encima de los demás, pero los problemas siguen exactamente iguales. Baste recordar que, no me acuerdo el nombre de una periodista española que se convirtió al Islam y que nos recuerda, ella, que el Corán está escrito en lenguaje inclusivo, porque muchas veces usa las mujeres, los hombres, constantemente está haciendo eso el Corán, bueno, es lo que ella afirma. Y ven cómo les va a las mujeres bajo la Sharia, ¿no? Bueno, sí. O recordemos que en el Farsi, que es la lengua que se habla en Irán, no tiene género. Y ve cómo le va a las mujeres en Irán. Entonces no se les discrimina, ¿no? Todos están incluidos y ve cómo les va a las mujeres. O sea, no guardan ninguna relación. Hay lenguas, casi todas las lenguas amerindias no tienen género tampoco, pero el mixteco es una situación peculiar, al igual que el polaco y otras lenguas que tienen no dos géneros, masculino y femenino, sino 5 o más. Masculino, femenino, animado, inanimado, sagrado, no me acuerdo cuáles otros llega a ver, pero pasa ese fenómeno, ¿no? Y no tiene nada que ver con la situación real de las personas. Entonces, pues es eso, no echemos a perder nuestra lengua. Yo coincido con Gabriel también plenamente de que sí es una torpeza que un vocero presidencial salga a prohibir, siendo que es el vocero de un candidato que se presentó como libertario. Entonces, pues se trata de no prohibir. Ahora, eso no significa que ellos necesariamente continúen usando el lenguaje inclusivo. Pues déjenlo usar y santo remedio. Exacto. Ahora, sí hubo muchos medios de comunicación que abusaron del asunto y pusieron, así El País, por ejemplo, puso Milei prohíbe el lenguaje inclusivo en Argentina. No, a ver, no. En las comunicaciones del gobierno no se va a usar en los documentos, digamos, oficiales. Claro, pero la gente pues es dueña de hablar, o sea, eso quieran. Aunque nos lo prohíban, o sea, sí ha habido muchos intentos de prohibirnos o de decirnos cómo hablar. La gente habla como le da la gana, porque si de algo somos dueños,
es de nuestra lengua materna. Exactamente. Sí. Fíjate, la Real Academia no aguantó su lema de limpia, fija y da esplendor al idioma, ¿no? Pues ¿cómo vas a fijar? Evolución. No hay nada más dinámico en términos sociales que el lenguaje. Se va modificando día con día. Por eso ya corrigieron los lingüistas de la Real Academia y dicen que no, la Academia no es policía, es comisario. Simplemente va consignando lo que la sociedad va transformando en su modo de hablar, ¿sí? Y por cierto, hay muchas lenguas donde no hay una academia que rija las cosas. Regule. En inglés nadie regula, ¿no? No hay regulación. Y tampoco es una lengua que sufra graves problemas de supervivencia. Sí. ¿no? Ahora, esta parece ser una tendencia que rebasa el lenguaje, ¿no? O sea, va más allá del lenguaje. El lenguaje puede ser un punto de partida, un punto de llegada o un tramo en el camino, pero es, digamos, es mucho más amplio el contexto en el que se está dando esta corrección política, ¿no? Sí, decías tú, altura, ¿cómo decías? Esta señalamiento moral, ¿no? Moral, ¿no? Esta autoridad moral que algunos se dan. Yo creo que ya estamos en la fase superior de la corrección política, que es el wokismo, y que para muchos, yo entiendo por qué lo dicen, es ya una religión. Ni siquiera es una ideología. Y hay diferencias entre una ideología y una religión. Y por ejemplo, el wokismo puede llegar a ser una religión en el sentido de que tiene pues, no solo sus textos medio sagrados, sus profetas, sus ritos, sino que es también en cierto sentido una reedición de los despertares, porque eso es lo que significa la palabra woke, despertado, de esos despertares que hubo muchísimos en la historia de Estados Unidos. En el puritanismo una y otra vez hubo esos despertares siglo XVIII, XIX, XX, donde gurús hablaban en el público y la gente tenía estas revelaciones. Entonces los woke son esas personas que han tenido esa revelación de que todo está marcado por la maldad del hombre blanco, ¿no? Claro. Heterosexual. Entonces ahí cambia tu visión del mundo completamente. Exactamente, y el cambio de paradigma que estamos viendo en términos ideológicos, como dice Pablo, hoy en día el curso que ha tomado la izquierda es hacia el wokismo, ¿sí? Entonces es una cuestión de una bandera ideológica nueva, a falta de pues, otras que se han ido deteriorando. Así como en estratos de clases medias para abajo impera como nueva ideología el populismo y el nacionalismo, en la izquierda, digamos, de vanguardia y la militante, ahora se impone el wokismo. Pero yo lo veo más bien como una bandera de vanguardia que quién sabe cuánto tiempo va a tener, ¿no? Y volviendo a lo del idioma, ¿no? Cuando tratas tú de imponer un idioma, vas a luchar contra otra tendencia. ¿Cuál es, digamos, la más natural? La que quieres imponer. ¿Por qué? Porque, en efecto, no se vale invisibilizar a nadie. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero si la quieres imponer por decreto, ¿sí? Vas a luchar con la espontaneidad de quien va elaborando el habla día con día. Y finalmente, pues vamos a ver quién gana. Con la historia lo hemos visto, ¿no? Gana el pragmatismo, gana la forma más espontánea y fácil de comunicarse, ¿no? Y esa es la construcción cotidiana del lenguaje, que al rato se convierte en gramática, que al rato se convierte en regla y quién sabe cuánto más en la evolución. Sin duda. Y recordemos que los peores regímenes de la historia mundial se han enfocado muchísimo en destruir la limpieza y la claridad del lenguaje. Así es. ¿no? Está no solamente en las distopías, está en la historia misma. Yo les recomiendo mucho el libro de Víctor Klemperer, pariente de Otto Klemperer, director de orquesta, según nos informó nuestro querido Sergio, a quien hoy extrañamos. El libro de Víctor Klemperer, La lengua del Tercer Reich, para que vean cómo un régimen puede cambiar la lengua y pervertir la comunicación. Con toda una intención. Toda una intención. Sí. Gabriel, muchas gracias. Manuel, querido Pablo, gracias. Manuel, gracias. Es viernes, buen fin de semana, acá nos vemos el lunes. Pásale.